Hola amigos, bienvenidos a su canal En Gracia. Hoy quiero compartir con ustedes las reflexiones del Evangelio de este domingo. Este domingo celebramos el tercer domingo de Adviento y como vemos en la corona de Adviento es una vela color rosa la que debemos encender en este día. ¿Y por qué? Porque precisamente este día es el día en el que nos regocijamos, en el que nos alegramos, porque está muy próxima la venida de nuestro Salvador, porque está muy próxima la llegada de nuestro Señor a este mundo. Por lo tanto, este domingo, impregnado de alegría, leemos el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Este pasaje del Evangelio nos da cuenta de Juan el Bautista como testigo de nuestro Señor Jesucristo, de Juan el Bautista como testimonio para que toda la gente de Israel, para que toda la gente de Judea, para que todo ese pueblo elegido de Dios crea en ese que está muy cerca y que ya está entre todos ellos, que es un hombre como nosotros, pero que es deslumbrantemente el verdadero Dios. Entonces, en este pasaje del Evangelio vemos cómo Juan el Bautista ha sido enviado por Dios, es decir, que Juan el Bautista es un hombre que Dios ha dispuesto para que lleve a cabo una misión, y su misión es ser testigo de Jesús. Su misión es ayudar a que todas estas personas que eran contemporáneos tanto de Juan como de Jesús, Jesús histórico viviendo en Galilea y en Judea, crean en aquel que el Padre había prometido enviar por medio de sus profetas. Por eso vemos que a Juan el Bautista en Betabará o en Betania, en donde él se encontraba bautizando, le envían autoridades religiosas para que le pregunten si él es aquel que debía de venir. Y es que las autoridades o las distintas comunidades de esa época esperaban que Dios enviara un Salvador, porque esto era lo que habían enseñado los profetas. Entonces le preguntan por un lado que si él es el Mesías, porque los de Judea esperaban que viniera el Mesías enviado por Dios, o el Cristo, como se dice Mesías en griego. Los de Samaria, por otro lado, esperaban que viniera el profeta, pues esperaban que viniera un sucesor de Moisés. Y también había otra profecía que decía que Elías volvería nuevamente, y eso estaba basado en una profecía de Malaquías. Entonces, estas preguntas se las hacen a Juan el Bautista, quien responde que él no es ni el Mesías, ni el profeta, ni Elías, desconcertando así a los que habían ido a buscar una respuesta que llevarle a sus superiores. Causaba revuelo entre toda aquella población, como vemos, la presencia de Juan el Bautista, porque era un enviado por Dios, porque no obraba por su propia cuenta, sino que estaba haciendo la voluntad del Padre. Por eso mucha gente se acercaba a él y por eso movía los corazones a conversión. Entonces, podemos nosotros reflexionar en este pasaje del Evangelio. Por un lado, la pedagogía amorosa de nuestro Dios, que sabiendo que el pueblo elegido es un pueblo de corazón duro, que no cree tan fácilmente en Dios, que es bondad y que es misericordia, entonces decide enviar delante de nuestro Señor Jesucristo a un precursor, a alguien que ablanda los corazones, a alguien que llama a todos, a alguien que está congregando y que está moviendo a conversión, a cada uno de ellos, porque nuestro Señor viene por cada uno de nosotros, pero tenemos que tener un corazón dispuesto para recibirlo,
tenemos que reconocer nuestras faltas, es decir, nuestros pecados, para que entonces Él pueda venir a nosotros y nosotros podamos recibirlo, nosotros podamos acogerlo. Esta era la misión de Juan el Bautista. Y vemos así esa pedagogía amorosa de Dios, que en su gran misericordia y en su amor nos envía a alguien para que nos ayude a nosotros a prepararnos interiormente para la venida de nuestro Señor. También nosotros hoy en día tendremos quizá muchas voces del desierto que nos llaman y que tal vez nos están presentando a Dios, que tal vez nos están invitando a acercarnos a Él, a disponer nuestro corazón para recibirlo y para conocerlo. También nosotros debemos escuchar esa voz, esas voces que gritan en el desierto, enderecen un camino para el Señor. Y en segundo lugar, también podemos ver en este pasaje del Evangelio esa claridad y esa humildad de Juan el Bautista, que tenía pero muy claro su papel en el plan de Dios. Su papel era sencillamente anunciar a aquel al que no es digno ni siquiera de desatarle la sandalia. Reconoce así la magnificencia, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos hacer esta reflexión. ¿Qué hubiese sucedido si Juan el Bautista, al ver que tanta gente se congregaba, al ver que tanta gente lo escuchaba, que venía a bautizarse y que por medio de él Dios movía corazones para la conversión? ¿Qué hubiese pasado si él se hubiese dejado corromper y si hubiese dejado llevarse quizá por la vanidad o por la soberbia, y entonces él hubiese dicho que bueno, que sí, que él era el Mesías y que hubiese tomado de alguna manera el lugar de Jesús? Pues mucha gente se habría confundido, ¿verdad? Mucha gente se habría desviado de ese plan que Dios tenía tanto para Juan, para cada uno de los que lo escuchaban. Y esto nos debe llamar también a nosotros a reflexionar el hecho de que nosotros tenemos también un lugar, un propósito en la historia de la salvación. Y nosotros no debemos usurpar el lugar que no nos corresponde, sino que tenemos que ser muy humildes y también tener mucha claridad en cuanto a nuestra misión, en nuestros apostolados, en cuanto a nuestros dones, en cuanto a nuestros carismas, para entonces así lograr también ayudar a otros, que es el querer de Dios, ayudar a otros a acercarse a Él y no confundir a los demás, y que nuestro testimonio sea tal que haga que otros crean en Dios y no todo lo contrario. Bueno amigos, en este domingo de alegría, en este domingo que se llama Gaudete, precisamente por la segunda lectura que leemos de la primera carta a los tesalonicenses, que nos dice estén siempre alegres. De allí tomamos esa frase de Semper Gaudete y de allí toma nombre este tercer domingo, y que la alegría que se transmite y que se vive al leer las lecturas de este domingo se impregne también en nuestros corazones y en nuestras almas. Estemos siempre alegres y estemos siempre en gracia.